Señores, estamos de vuelta. Gracias a todos por la sintonía y estar aquí con nosotros, tanto en Zoom que en YouTube. Bismarck, tú estás con nosotros. Sí, estoy. Perfecto. Entonces, señores, bienvenido en la sesión 1 de este evento Resiliencia LATAM 2020. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer seguir con esa sesión que yo tengo el privilegio de animar. Mientras, en paralelo, también la sesión 2 empezó con el tema de resiliencia en tiempo difícil con nuestros colegas de la empresa XM en Colombia. De nuestro lado, vamos a escuchar a Bismarck Rodríguez. Bismarck yo lo conocí porque podemos decir que es uno de los gurús regional sobre los temas que a nosotros nos gustan mucho en términos de gestión de riesgos, estrategia financiera para las organizaciones. Entonces, me siento muy honrado tenerte, Bismarck, para este evento. Gracias por apoyarnos y vamos a escucharte hablar de enfrentar COVID-19 con resiliencia operacional, asegurando la continuidad financiera del negocio. Y ahora tú tienes la mano para compartir tu presentación. Perfecto, gracias. Ya ahí la ven, ¿no? Te confirmo que la vemos, te Magnífico. escuchamos y te vemos a ti también. Sí, nada más déjame hacer algo acá para poner los chats en otra pantalla y estar pendiente de cualquier interacción. Claro, también de mi lado yo Ujú, estoy mirando eso, entonces yo te apoyo en este sentido. perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias, Timothy, por la generosa introducción que me hiciste. Yo siempre digo que cuando alguien me presenta así, me gustaría que mi mamá me escuchara, ¿no? Porque ella no cree nada de las cosas que yo hago, así que, este, Un así que placer. bueno, le voy a transmitir ese mensaje tuyo a ella. Casualmente hoy, después de un mes, está saliendo del hospital, un mes Oh, bastante fuerte para ella, así que bueno. ya. Si tienen chance en sus oraciones, incluir a la señora Elsie López, se los agradezco mucho. Así será, amén. Bueno, vamos entonces con el tema que vemos en pantalla, que es el que está referido a enfrentar COVID con resiliencia, un poquito haciendo el reflejo de lo que en Deloitte hemos venido realizando en el tema. Hay una website bastante rica para recursos que pueden ser consultadas por cualquiera de ustedes, pública la información, ¿no? Bueno, ya aquí me hiciste el favor de hacer la presentación, así que pasamos acá y esta es la agenda que vamos a manejar en esta sesión, ¿no? Un poquito viendo implicaciones del tema COVID en la industria del sector financiero, cómo eso se está traduciendo en indicadores y en números. Un tema importantísimo hoy día en riesgo. Muchas veces uno espera tener los números cuantificados, pero ahora mismo, con todo lo que se está viendo, hay un elemento importante, que es que no todo está en números. Ahora hay que ver muchos escenarios y vamos a explicar por qué. Un poco analizar cuáles serían los imperativos de resiliencia, específicamente las estrategias de resiliencia que nosotros hemos identificado en 6 dimensiones claves, ¿no? Del negocio, y ya la vamos a explicar también. Algunos elementos claves de consideración en los temas tecnológicos de gente y de resiliencia operacional propiamente, y las conclusiones más importantes. Yo sé que tengo unos 30 minutos, yo voy a tratar de ir bien puntual en cada uno de los temas que veamos acá, de forma tal de que podamos aprovechar el tiempo y si hay preguntas podamos entonces también poder atenderlas, ¿no? La presentación un poco extensa en la versión que le pasé a Timothy para que las tengan todos ustedes, para que ustedes tengan mucho más detalle quizás de lo que vamos a ver en esta presentación que estoy haciendo acá, ¿no?
Bien, vamos con el primer punto. Yo creo que es importante para todos, y a mí me encantó la charla de Ruth sobre el tema de la, vamos a llamarla, gestión emocional en estos tiempos tan complicados, ¿no? Me pareció magistral su presentación. Y un poquito haciendo referencia a la misma, yo creo que hay que tomar nota de este quote de Peter Drucker, que es un gurú que ustedes todos conocen o han leído en algún momento. Y es que el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica de ayer. Y ese es el gran problema en muchas organizaciones, cuando muchas veces no vemos lo que nos está ocurriendo en el entorno y no tenemos la capacidad de reaccionar para cambiar el rumbo o para buscar la forma de hacer algo de una manera diferente. No sé si ustedes han visto un meme interesantísimo que salió en estos días, han salido muchísimos, por supuesto, pero en este meme lo que había era la industria, el sector comercial, el sector financiero, dibujado en una parte, y después estas bolas que demuelen edificios, ¿no? Que viene cayéndole encima, ¿no? Y esa bola tenía una leyenda que decía transformación digital. Y este es uno de los tantos puntos que yo creo que son importantes tomar en cuenta en la actualidad y que están siendo gatillados de una manera tremenda por la contingencia que todos estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, esta misma conferencia quizá hubiese sido impensada hacerla como se está haciendo, conociendo que normalmente nos gusta estar en el lugar y bueno, y en República Dominicana, ¿a quién no le gustaría estar, no? Entonces, pero la estamos haciendo como la estamos haciendo hoy de manera resiliente también. Ahora bien, un poquito los números de coronavirus en el mundo. Definitivamente es un evento importante, tiene 8 millones de casos confirmados, 4.4 millones de casos recuperados y lamentablemente hay una cifra de 452.000 personas fallecidas por esta pandemia, números que crecen todos los días, ¿no? Y aquí el punto importante es que la pandemia está teniendo impactos importantes en todos los negocios y en muchísimos sectores. Impacta en el comercio exterior, obviamente, en economías como algunas de las que están representadas en este foro. El comercio exterior es una parte muy importante en el movimiento de bienes y consumos, bienes y servicios en su organización y en las economías. Por lo tanto, es un impacto importante. Pero por otro lado, también todas las previsiones económicas están siendo afectadas tanto en el 2020 como en el 2021. Entonces, todas las proyecciones en los modelos matemáticos, estadísticos que hay en la planificación financiera, la determinación de pérdida esperada, etcétera, etcétera, tienen elementos muy dinámicos cambiando. Y el reto es saber hoy día cómo los modelos de riesgo están vigentes, porque pierden vigencia con mucha rapidez. Y otro punto importante, quizás, es que lamentablemente la pandemia tiene un impacto brutal o va a tener un impacto brutal en la disminución de puestos de trabajo. Eso implica que las capacidades, la capacidad con que la industria se recupere y también la capacidad con que la fuerza de trabajo se transforme o genere capacidades diferentes o habilidades diferentes, va a ser un tema clave en poder recolocar servicios y quizá aquella frase del trabajo del futuro en la que, por ejemplo, Richard Susskind hablaba del futuro de las profesiones y yo siempre en algunas charlas he hecho quote de el libro del futuro de las profesiones de Richard Susskind. Uno diría que el futuro del trabajo estaba como muy lejos, pero realmente todo lo que habíamos hablado hace 3, 4 años sobre el futuro del trabajo, hoy se está cumpliendo. Con lo cual, muy probablemente la fuerza de trabajo hoy día, como la conocemos, que está trabajando remotamente en su casa, es el paso uno para convertirnos en vendedores de servicios para nuestras organizaciones, en la que nos van a reducir jornadas de trabajo, en las que nos van a medir de una manera diferente a la que nos están midiendo y en la que van a comprar las habilidades que tengamos para cumplir ciertas y determinadas tareas. Yo con todos los CEOs, gerentes ejecutivos o miembros de junta directiva, consejo con los que he hablado en los últimos 3 meses, todos coinciden en que el 50% de la masa laboral no va a volver al puesto de trabajo.
Y no va a volver porque todas las condiciones sanitarias que ya conocemos que existen, que hay que tener el distanciamiento social, porque hay reducción de costos en el uso de activos fijos para mantener oficinas, porque los modelos operacionales van a cambiar rápidamente. Entonces, todos esos elementos van a estar gatillados y porque algunos no van a volver al trabajo. Entonces, los temas laborales, legales, asociados con este asunto, pues van a estar bastante impactados y estresados en estos meses que están por seguir. Si vemos las previsiones financieras, ninguna está viva hoy día. Todos los temas, por ejemplo, de tasa de cambio son un factor de incertidumbre tremendo. Hay deslizamientos importantes en el tipo de cambio, por ejemplo, en el peso mexicano, en el sur, en la misma República Dominicana, con un componente adicional que es el de las elecciones que hay este domingo. Creo que es este domingo o en 2 domingos, no me acuerdo bien. Y el hecho de que hay sectores que en esta pandemia están prosperando tremendamente y otros que están rezagados y que tienen un alto riesgo de desaparición. Entonces, la situación yo creo que es inédita, pero muchas veces quizás, como no conocemos la historia, a lo mejor pensamos que es la peor cosa que pueden estar pasando, ¿no? Si vemos la siguiente slide, fíjense, este slide tan importante, tan interesante que conseguí. Y es que, por ejemplo, los cracks bursátiles de años anteriores, por ejemplo, el último que se conoció, el de la Gran Depresión en 1920, el lunes negro y otros más que han habido, la caída de los .com o la gran recesión del 2008, la crisis de crédito y liquidez que hubo en el 2008-2009, comparados con el coronavirus, todavía uno diría que el impacto pareciera no ser tan grande, pero también hay que reconocer que hay un elemento importante de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, los mercados bursátiles en otras crisis han caído de manera más importante. Los tiempos, el horizonte de tiempo con el que una crisis se estaría moviendo o manteniendo, también pudieran variar. Y todos estos elementos lo que nos dicen es que no hay una fórmula mágica para predecir o para proyectar o para estimar el futuro. Con lo cual, de ahora en más, yo creo que es importante planificar en función de escenarios. No hay un plan de continuidad vivo hoy día. Cuando nosotros hacíamos consultoría y presentábamos una opción de pandemia en alguna empresa, la realidad es que todo el mundo se reía del escenario. ¿Cierto o falso? Entonces, porque no lo teníamos ninguno en la cabeza. Es un cisne negro que apareció, pues, y que apareció con una fuerza tremenda. En adición, entonces esto, desde el punto de vista de los mercados financieros, empieza a ser un impacto importante. Desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de fintech, desde el punto de vista de mercado, el desafío para el sector financiero es tremendo, pero en esta coyuntura también hay que empezar a identificar cómo tú quieres que el futuro sea. Entonces, esos elementos no son fáciles de ver en algunos casos, pero también requieren el concurso de múltiples personas en una organización. La consulta externa a medios oficiales, a agencias autorizadas, a expertos o especialistas en determinados temas, es otro elemento más que permite a las organizaciones poder darse una idea de qué puede estar sucediendo. Por eso, lo que uno está visualizando que pudiera estar ocurriendo en estos meses, en lo actual y en los meses por venir, son 10 elementos, ¿no? Y traigo el ejemplo de la banca comercial. Es el sector financiero es el sector que yo manejo más y quizás permite poder explicar muy bien muchas cosas, porque al final el sector financiero es el reflejo de lo que pasa en el resto de la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, una fuerza importante es el tema de papel social que las organizaciones van a tener. O sea, la pandemia nos está generando tener más sensibilidad en la forma como manejamos el recurso humano, cómo manejamos el mercado objetivo, cómo manejamos expectativas de las partes interesadas. La colaboración público-privada
ya no es un decir solamente. Hay muchos ejemplos y ya al final vamos a ver unos escenarios bien interesantes, muchos ejemplos donde el gobierno y empresas privadas están colaborando de manera denodada. Nuestros hogares, todos están en un proceso de reevaluación de presupuesto de gasto, en qué invierto y en qué gasto. Entonces, eso es un elemento que es muy importante y sobre todo en un espacio de diferimiento y de pagos, moratoria de pagos en muchos de los sistemas financieros de nuestra región. Adicionalmente, hay todo un proceso de reducción de costos. Hay inquietud en los reguladores financieros y de otros sectores en saber cómo supervisar, porque antes, aquí también el futuro les llegó, el futuro de la regulación llegó de porrazo, de golpe y porrazo, porque una de las cosas que siempre decíamos a la hora de transformar procesos, sobre todo de supervisión, es que los supervisores deberían hacer más revisiones extra situ que in situ. Pero ahora nadie puede estar in situ. Entonces, el regulador que no invirtió en data analytics o en generar canales de comunicación para poder hacer supervisión mucho más efectiva remota, pues está en un problema bien importante. Por otro lado, la estabilidad sistémica y la modernización de la infraestructura pasa por la aceleración de todos los proyectos o iniciativas de residencia operacional que existían. Por ejemplo, el sector logístico en Panamá, que atiende todos los barcos y que tiene un alto impacto con lo que es la actividad del Canal de Panamá, hizo en 2 meses lo que le hubiese tomado hacer 2 años, en condiciones normales, ¿no? Tuvo que empezar a robotizar, a meter más inteligencia artificial, a automatizar más procesos para poder entonces cumplir con toda la demanda de las partes interesadas que atraviesan el Canal de Panamá y que son un elemento importante para mantener el comercio en el hemisferio norte y el hemisferio sur, porque todo pasa por acá. Lo que venga del otro lado, ¿no? El otro elemento es que la adopción digital pues es una necesidad. La priorización de inversiones pasa por priorizar proyectos tecnológicos, proyectos de movilización, proyectos de resiliencia operacional o proyectos de reducción de costos. Entonces, hacia ahí están apuntando las inversiones. Y la definición de apetito de riesgo, pues está cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, hay organizaciones que están evaluando cuáles son los escenarios con los cuales yo me voy a encontrar por sector, por tipo de cliente, por geografía, para el tema, por ejemplo, de gestionar la administración de crédito a una institución financiera, por ejemplo. Y por último, la última fuerza importante es los modelos operativos, por ejemplo, los call centers de cobranzas, los call centers de gestión de reclamos, etcétera, los grandes grupos o los shared service centers que existían en muchas instituciones financieras van a tener que replantearse modelos remotos de atención y dotar a sus colaboradores de las herramientas y la seguridad ocupacional y de todos los temas de ciberseguridad que sean necesarios para mantener la operación andando. Con lo cual, desde el punto de vista de resiliencia operacional, de continuidad de negocio, como lo queramos llamar, yo creo que las personas que están en este foro van a tener mucho trabajo de ahora en más, ¿no? Por otra parte, esto impulsa 6 revoluciones importantes en la mayoría de las industrias. Pero, por ejemplo, el tema de automatización y el tema de RPA es un elemento que es clave. La gestión de riesgo y la gestión de riesgo que acompaña a la eficiencia de capital es otro elemento que es importante. Así como, por ejemplo, tener la capacidad y la habilidad de poder implementar modelos de evaluación o de revisión de la rentabilidad de los negocios, de la utilización de capital y cómo a partir de escenarios muy trabajados, los diferentes procesos que hay en una cadena de valor pueden entonces utilizar la inteligencia artificial o automatización en muchos de sus pasos, sin olvidar los temas de ciberseguridad y sin olvidar también que esta situación también nos lleva a repensar todos los modelos de medición, no solamente de desempeño financiero, sino también de lo que es eficiencia operacional de las personas que ejecutan las actividades. Bien, esto implica entonces que hay unos 6 elementos muy importantes o 6 segmentos muy importantes que
desde el punto de vista financiero hay que cuidar todo el tema de lo que es la red de sucursales, operaciones o agencias que tiene un negocio, todos los elementos que son necesarios cumplir o las reglas que son necesarias cumplir para efectuar un trading o una negociación importante. Todo el tema que ya se vio anteriormente con el señor Parra de gestión de reputación y marca, los elementos propios de liquidez que van a requerir análisis de escenarios muy precisos y que quizás también aquí, aprovechando que el foro es un foro de especialistas en temas de resiliencia, el tema de liquidez debe tener un paso bien importante o un espacio bien importante en los planes de continuidad de negocio. Yo lo que digo es que un plan de continuidad de negocio hoy día y antes tampoco se puede construir con solamente gente que sepa riesgo operacional o tecnología. Va a requerir gente de expertos financieros y de otras disciplinas que puedan complementar toda una visión apropiada y ajustada al negocio del cual estamos hablando, ¿no? Los temas de gestión de capital, como ya hablé, y los temas de gestión de crédito son otros elementos que son importantes que van a implicar tiempo de atención. En este tema, en este punto entonces, tenemos que hablar de lo que sería la cuantificación de riesgo en un escenario de tanta incertidumbre. Y aquí el punto importante a resaltar es que hay que empezar a diseñar más estrategias de riesgo y a identificar riesgo por los escenarios de riesgo que se pueden presentar. Muchas veces, a veces nos toca ver prácticas en donde se identifican riesgos y la verdad que son identificaciones de riesgo que no le pegan al tuétano del asunto, una organización. Muchas veces nos llenamos de mucha información que realmente no está siendo gestionada ni está siendo vista por nadie o que no tiene el mantenimiento apropiado. Con lo cual, hay que sentarse a hacer escenarios mucho más precisos, entender de dónde vienen los efectos exógenos de riesgo, por ejemplo, qué acciones del gobierno están ocurriendo y cómo eso se puede traducir en nuevos riesgos o impactos en la cadena de producción o en la cadena de distribución de una organización o en la entrega de servicio a los clientes. Cuáles son las carteras que son más susceptibles de exposición, los sectores que son susceptibles de exposición, los escenarios de recuperación rápida, qué haría en un escenario de recuperación rápida, qué hago en un escenario de recuperación lenta. Con lo cual, por ejemplo, aquí las estrategias de juego que hay, por ejemplo, en el fútbol americano son más que necesarias. En el fútbol americano todos son un playbook de jugadas que se ejecutan bajo un esquema específico. Para mí, entonces, de ahora en más, el perfilamiento de riesgo de una organización pasa por definir escenarios de riesgo y definir sobre esos escenarios un playbook. Porque preguntémonos esto, y no he tenido mucho chance de debatirlo con otros colegas porque muchas veces en estos 3 meses, pues las interacciones que pudiéramos tener físicamente a veces son muy limitadas y las que tenemos por Zoom, pues siempre estamos con una carrera. Yo que termino sesiones de Zoom o de Team todos los días a las 8 de la noche, ¿no? Es una locura. Entonces, pero deberíamos preguntarnos si realmente el perfilamiento de riesgo de una organización ya deberíamos tenerlo montado sobre escenarios. Y sobre esos escenarios, ser mucho más eficiente definiendo playbook, porque la realidad es que no hay una bola mágica para nada y que es mejor estar preparado con un playbook porque lo que nos queda como lección es que este cisne negro que no está en el playbook de nadie. Era un riesgo muy remoto, pero con un alto impacto y ahora vemos cómo está materializado. Entonces, para esos cisnes negros, para esos riesgos que no son retribuidos, esos riesgos que son de muy baja probabilidad, igual habrá que gastarle tiempo, obviamente haciendo las evaluaciones de rigor, en cuál va a ser la jugada que se haría para ejecutarla cuando aparezca, porque la verdad que en muchos casos, en el 95% de los casos, esto nos tomó a todos fuera de base y creo que los chinos con su nivel de preparación y con la experiencia de otras pandemias, y Corea y Japón también con su experiencia en el manejo de contingencias, pues yo creo que actuaron con un nivel de sorpresa, pero también como sabiendo hacer muchas cosas, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, el hacer escenarios sobre los temas de crédito, default, análisis sectoriales, los temas estratégicos de riesgo, los temas de mercado. El mercado es una locura hoy día. No sé cómo lo estamos viendo cada uno, pero los índices dicen cosas diferentes dependiendo del sector, lugar y emisor que estemos viendo. Entonces, esos elementos habrá que verlo en detalle. Todos los temas actuariales están estresados. Los motores para poder expresar cálculos y estimaciones, pues van a requerir una cantidad de premisas que a lo mejor no las tenemos claras todavía. Los elementos de estrés y recuperación implican mucho análisis cualitativo y muchos concursos de personas de diferentes orígenes en la organización y fuentes externas. Y los temas, por ejemplo, de pérdidas esperadas también son elementos que están sujetos a un crecimiento exponencial hoy día y que tienen de cabeza a todo el mundo porque está preocupado de que la conservación de capital no sea suficiente para poder afrontar todas las pérdidas que vienen, más allá de los auxilios que los gobiernos puedan estar definiendo para cada uno de los sectores. En ese sentido, por ejemplo, los temas de riesgo operacional, los temas de ciberseguridad, los de transformación digital y los asociados a lo que son la asignación de roles de las personas, pues tienen que estar revisados por cada uno de ustedes en sus organizaciones. Y eso implica definir y ejecutar un plan de adecuación de funciones, revisar la manera como el modelo operacional de gestión de riesgos se está ejecutando, chequear si los modelos operacionales que tuvieron cambios importantes trastocaron el modelo de 3 líneas de defensa, traspasaron riesgo, etcétera, etcétera, y sacar lecciones aprendidas y definir qué se queda, qué se va, qué se modifica y cómo seguimos hacia adelante. Pues entonces, con este marco de referencia inicial, pues tendríamos que pensar en cuáles son los elementos que desde el punto de vista de líderes en organizaciones y estrategias deberían estarse incorporando, ¿no? En una serie de publicaciones que tenemos en Deloitte que se llama la empresa resiliente, decimos que hay 5 cualidades importantes en el liderazgo. La más importante es que hay que diseñar con el corazón, o sea, demostrar en estos momentos que hay rapport con la gente, con los colaboradores, con los clientes, que hay identificación. Muchas empresas han modificado su logotipo para hacerlo más cercanos a las comunidades a las cuales tienen influencia o tienen como mercado objetivo. Tener claro cuál es la misión de la organización y que esa misión quizás no cambia porque el COVID está. Entonces, lo que hay que ver es cómo la crisis del COVID se convierte en una oportunidad para emerger más fuerte. En otro punto, el ser práctico. Esto implica que muchas veces la velocidad sobre la elegancia es lo que se va a imponer en situaciones como esta y, sin embargo, hay que tener claro cuáles son las cosas que estamos dejando detrás. Y por otra parte, el poder convencer a los que están alrededor de uno de que el vacío, el futuro como lo vemos, se puede narrar de la manera como lo queremos hacer. ¿Para qué? Para abrazar una visión de largo plazo que implique entonces tener claro cuál es la ruta que hay que seguir, ¿no? Y esta ruta quizás algunas organizaciones ya la han ido transitando, han ido priorizando, han ido haciendo cambios en sus modelos operacionales, han implementado nuevas tecnologías, pero en realidad que en resiliencia operacional el principio más importante es prepararse, el segundo es prepararse, el tercero es prepararse y todos los demás son prepararse. Y eso es una lección importante que quizás hay que dar en las organizaciones porque el tema cultural hay que empezar a cultivarlo y a reforzarlo a partir de esa premisa. Al respecto, nosotros entendemos que desde el punto de vista estratégico las organizaciones tienen tres estadios o 3 visiones que están ejecutando. Una visión que en las primeras de cambio de COVID se enfocó en responder hacia la situación que se estaba presentando. Otra que ya en algunas geografías se está presentando, que es el cómo recuperarse. Y en otra que quizás es la más importante es cómo es que pensamos prosperar, porque el ambiente de trabajo en muchos sectores está cambiando. Los cambios muy probablemente llegaron para quedarse
y implica trabajos importantes en varios frentes. Y en esa medida hay 6 prioridades que las organizaciones están tomando en cuenta y que nosotros las vemos así. Uno, lo que es excelencia en el manejo del centro operacional, de todo el tema de la contingencia y que implica equipos multidisciplinarios, todo lo que tiene que ver con la estrategia, con el talento y la estrategia, y no separar esos dos conceptos, porque de ahora en más necesito talento para poder implementar cualquier iniciativa de responder, recuperar o prosperar. El tema de continuidad de negocios deja de ser nada más un tema de continuidad de negocios, es un tema de continuidad de negocio y financiero. Cómo la cadena de suministro se ve afectada, cómo captamos y mantenemos clientes en este tipo de situación y cuáles son las capacidades digitales que nos van a obligar a hacer más cosas de las que teníamos pensado hacer en el tiempo que nos está quedando. Esto implica, y me voy a referir más bien a los aspectos más de lo que viene, más que lo que ha pasado, que por ejemplo, desde el punto de vista del centro de operaciones, todo el modelo de resiliencia de la organización se revisa. Y se revise para que no solamente sea un área la dueña del tema de resiliencia, sino que la organización entienda que es realmente esto. Yo creo que muchas organizaciones han tomado un rápido entendimiento de esto y hay otras que están en ese proceso. El tener un log de esas lecciones aprendidas y cómo, por ejemplo, desde el punto de vista de diseño organizacional, yo puedo manejar un diseño organizacional para cumplir y resistir los riesgos que estamos viendo y para que también sea lo suficientemente flexible para poder capturar cosas que dinámicamente están ocurriendo en el momento. Desde el punto de vista de talento y estrategia, todas estas tendencias de teletrabajo nos van a implicar cambios importantes en la gestión de contratos, en los aspectos legales de los contratos, en la educación y el elevamiento de las capacidades nuevas que van a requerir muchas personas por los cambios operacionales que están ocurriendo, el considerar cómo los modelos de negocio se tienen que adaptar a todas las reglas de salud ocupacional que están actualmente y a todas las imposibilidades de hacer las cosas como las hacíamos antes. Y el construir un pensamiento de detección de escenarios, y aquí hacer otra vez el énfasis en la palabra escenario, para tomar decisiones. Yo creo que esos son elementos que son muy importantes desde el punto de vista de continuidad de negocio, el poder hacer pronósticos dinámicos con base en información que es muy diversa, pero con la planificación de escenarios para tener elementos que te permitan construir un playbook. Por otra parte, el tema de las pruebas de estrés. Nosotros hemos recibido un inusitado número de requerimientos de pruebas de estrés que antes no recibíamos, y no es por tema regulatorio. Todo el mundo quiere ver cómo estresa los riesgos que le son más importantes y que le impactan la conservación de capital. En el tema de cadena de suministro, pues todo lo que es poder tener indicadores de desempeño, indicadores de control, indicadores de riesgo que tengan su pantalla en la torre de control de la organización para ver qué está pasando y poder tener acciones rápidas y gestionar riesgo en tiempo real, es algo que se está implementando mucho en las organizaciones y que se va a requerir implementar más. El poder poner a la disposición soluciones ya de industria de nivel de la cuarta revolución industrial, sobre todo lo que es suministro digital, para todo el tema de visibilidad, sincronización, optimización y agilidad de todas las operaciones end-to-end. Desde el punto de vista de captación de clientes, quizás aquí la cosa es la más difícil, me parece a mí. ¿Por qué? Porque es muy compleja. Hay que entender el sentimiento de los clientes. Y yo creo que si no entendemos el sentimiento de los clientes, estamos destruyendo una relación con clientes. Entonces, el poder establecer canales de comunicación, el poder evaluar la capacidad y los incentivos que puedan ofrecerse para mantener o para captar una relación, son elementos que cambiaron también en el negocio. Y desde el punto de vista de capacidades digitales, todo lo que era el trabajo futuro nos abre una cantidad de riesgos importantes, sobre todo asociados a temas de ciberseguridad y a la privacidad de datos en las organizaciones.
Ya un poco para ir como puntualizando, hay algunos elementos que no los voy a mencionar todos porque creo que ya hemos mencionado desde el punto de vista de planificación e implementación tecnológica en las organizaciones, pero podemos inferir todos que hay que revisar los planes de continuidad de negocio y de recuperación en desastre. Eso es innegable, de que los procesos de gestión de crisis ahora hay que verlos con más seriedad, y unos elementos importantes que estamos recomendando en los clientes es, sobre todo en clientes de gran envergadura, es tener un propio proceso de gestión de crisis, que implique no solamente los temas de continuidad de negocio, que implique temas financieros, que impliquen temas de salud de la fuerza laboral y que impliquen también todos los temas de movilidad. Entonces, hay una cantidad de soluciones que están saliendo actualmente súper interesantes en este sentido. El otro elemento es cuando los bloques se van activando y van entrando bloques a la economía, cómo eso afecta a tu negocio. Entonces, todo el tema de rebote y recuperación hay que tenerlo claro en esos escenarios. Los acuerdos de servicios, tanto internos como externos, pues hay que revisarlos. Todo lo que es infraestructura de conectividad, hay que repensarla. El tema de arquitectura y de infraestructura tecnológica en las organizaciones de tecnología en las empresas cambió de una manera brutal y tiene de cabeza a todo el mundo haciendo cosas en ese sentido. Y desde el punto de vista de gente, todos los temas de salud ocupacional, políticas para trabajo remoto, plan de sucesión, disponibilidad de recursos críticos, el canales de comunicación, el tema de políticas, expectativas y procedimientos, todos están bajo la lupa de la revisión en la actualidad. Por eso, aquí tampoco podríamos olvidar todo el tema de ciberseguridad. Yo no soy un experto de este tema, pero tenía que traerlo de todas maneras para poder presentarlo y poder generar, dejar esta semilla allí. Lo cierto del caso es que con el home office la ciberseguridad generó desafíos nuevos, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en muchas organizaciones sus empleados están utilizando las PC personales para hacer trabajo corporativo. Y si la PC personal tiene, por ejemplo, juegos de video, ay Dios mío, es bien importante la exposición de información que puede estar saliendo de la empresa hacia un lado desconocido. Lo que es manipulación de la información confidencial en equipos sin medidas de seguridad, la desactivación o relajación de políticas de contraseña y otros elementos más se están activando. Entonces, el tema de seguridad y privacidad de datos, pues es algo que yo creo que hay que mirar muy cercanamente en esta pandemia. Ya un poquito para ir ya cerrando filas en la presentación, yo diría que hay que hacerse preguntas siempre, ¿no? Yo creo que hacerse preguntas siempre nos permite dar pasos hacia adelante y cuestionarnos lo que estamos haciendo actualmente. Por ejemplo, identificar cuáles son los sectores más vulnerables del portafolio de negocio que tiene la organización y cómo eso impacta la economía. Por ejemplo, cuáles son los impactos en los segmentos, clientes, productos, geografía. Hay muchísima información. De hecho, nosotros tenemos un head map bien interesante que se lo va a pasar a Timothy para que se los haga llegar bien a ustedes, porque tiene el detalle de cada industria y cuáles son los up and down que pueden haber encontrado en estos temas de COVID. Si la entidad y los clientes son dependientes vulnerables respecto a terceras partes y si esas terceras partes están aplicando procedimientos y protocolos COVID, de qué manera las medidas extraordinarias de los gobiernos, reguladores y de los mismos sectores que representan cada una de sus empresas representan una disminución de ingresos y márgenes. ¿Y cuáles son las oportunidades a identificar en medio de esta lamentable vicisitud? Perdón, esas son preguntas que lamentablemente hay que hacernos y que hay que hacernos en grupo, ¿no? Y esto que va a implicar, muy probablemente, identificar la brecha que existe entre la realidad y lo que quizás queremos, y quizás nos va a tener que hacer categorizar cada uno de estos elementos en algunas de estas categorías que vemos allí, en lo que son necesidades digitales, en lo que es tema de gestión de riesgo y capital, en los temas estratégicos y de control, en los temas de inteligencia artificial, los temas de cyber, los temas de medición financiera, porque estos son elementos que permiten la sostenibilidad del negocio de alguna u otra manera. Esto entonces nos lleva a qué es lo que está pasando en el mundo. En el mundo entonces se están, para la época post-COVID,
creando escenarios de implementación o de recuperación que pasan por un escenario del pasando la tormenta, que bueno, en ese escenario, estoicamente nos confinamos todos, no salimos a la calle y quebramos todos los sectores de la economía. La asociación perfecta donde hay 2 o 3 empresas que son los salvadores de la patria en cualquier lugar del mundo y que se asocian con el gobierno para hacer los sacrificios que sean necesarios. El amanecer en el oriente, que implica que los países de oriente, China, Corea, Japón, tienen ahora una preponderancia más importante en la economía mundial, sobre todo si la vacuna viene de aquel lado, y el escenario lobo solitario, en el que pues cada quien se lanza, cada gobierno se lanza y sin importar lo que está pasando en alrededor, sin importar los sectores y toma decisiones pues, que le afectan a todos. Lo importante en estos 4 escenarios es que los elementos de recuperar y crecer en ingresos, los elementos que están asociados al incrementar los márgenes y la rentabilidad, los elementos que están asociados al optimizar el portafolio y la liquidez, a acelerar la transformación digital, a apalancar la fuerza de trabajo y la estructura operacional y a mantener las expectativas de las partes interesadas, que implica cualquier cantidad de expectativas que ya conocíamos como expectativas que no conocemos todavía. Esos 6 elementos pues van a tener que tener un espacio importante en la discusión de cuál es la estrategia de recuperación y de mantenimiento financiero de las organizaciones. Es por ello que desde el punto de vista estratégico va a ser importante que se haga un análisis de riesgo detallado correlacionado con indicadores de desempeño, o sea que tenemos que hacer bien la tarea en riesgo y olvidarnos de la forma para sentarnos en la sustancia. Estructurar un equipo multidisciplinario para responder a los escenarios de crisis y vuelta a la normalidad, evaluar las exposiciones de sus portafolios, clientes, contraparte y el mapeo con las estrategias de negocio, diseñar los playbooks para cada escenario, que el nombre del juego en riesgo va a ser escenarios, y yo creo que es importante que nos lo grabemos. Mantener riesgo, controles, cumplimiento, política y proceso bajo monitoreo continuo y estar pendiente de desviaciones. Y en suma, esto es bien importante. Yo creo que las organizaciones no deben olvidar nunca el propósito y la marca que representan. Y esto implica mantener líneas de comunicación con todas las partes interesadas, mostrar las fortalezas y buscar mantener la fortaleza en las relaciones con los clientes, sobre todo los más leales. Por otra parte, este es el momento de los innovadores, de los que emprenden, de los que hacen cosas diferentes, con lo cual encontrar nuevas formas de trabajar con los clientes, nuevas formas de generar ingresos y nuevas tecnologías van a resolver muchos de los desafíos que se nos presenten. Y el tema de revisar y evaluar. Ahora es un buen momento para evaluar activos, procesos y sistemas digitales con el fin de optimizar y mejorar las operaciones. Quizás estos son elementos que muchos entienden, a lo mejor elementos que hay que procesar un poco más y ver cómo se pueden identificar dentro de sus organizaciones. Así que bueno, con eso llego al final de la presentación y estoy pues todo oído a cualquier pregunta que Timothy quiera transmitirme. Bismarck, muchas gracias. Todo el mundo está de acuerdo para decir que era muy completo. Adicional por eso que te dejamos unos minutos más. Está bien, gracias. Había mucho que decir. No podremos responder a las preguntas, comentarios, pero realmente fue muy interesante y gracias de nuevo por tu apoyo y estar aquí con nosotros para este evento. Fue muy interesante y yo pienso que este aporte ayuda justamente a las organizaciones a hacerse las buenas preguntas. Al final yo pienso que hacerse las buenas preguntas es clave en esos momentos de esa época tan difícil que vivimos. Así que gracias, Bismarck, de nuevo, y seguimos en sintonía. Sí, muchas gracias. Momento. Sí, bueno, yo aprovecho, Timothy, de Claro. darte las gracias por la invitación, también a Mandy por todo el seguimiento que hizo, y bueno, Gracias. a todas las personas que mandaron mensajes que no los puedo mencionar, pero que yo sé que están ahí y ustedes saben que yo lo estoy leyendo para que se mantengan fiel a Timothy y a este evento.
le aprovechen y le saquen todo el valor que estoy seguro van a encontrar. Muchas gracias. Y Hasta también luego. los que están en YouTube, que tú no puedes ver ahí, pero Sí lo tengo, sí lo Ah, tengo, sí. sí, 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 Ah, porque fíjate, perfecto. te voy a Ay, mostrar en la computadora. Yo tengo dos excelente. computadoras acá, así que bueno, Llamamos eso hiperconexión. total, Cuidado total. con eso, Bismarck. Tres pantallas tengo aquí en mi estudio. Listo, pues de nuestro lado vamos a seguir con la sesión número 1, señores. Ahí les voy a compartir la parte siguiente. Yo creo que